Pues sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos a una noche de varones. Una noche de varones esforzados y valientes. ¿Sí hay aquí de esos? Qué valientes, ¿eh? Otra vez. ¿Habrá aquí hombres esforzados y valientes? Amén. Eso sí se oyó como de hombres. Seguramente que el Señor se goza de ver a tantos varones reunidos en este lugar. ¿Se ha gozado el Señor de escuchar nuestra alabanza? ¿Usted cree eso? La verdad es que estábamos entonando cantos desde el interior, desde el corazón. Y el Señor se goza de ver varones, pero varones dispuestos a buscar su voluntad, dispuestos a ser edificados con su palabra, a formarnos en la hermosa labor y en el privilegio de ser varones. ¿Sabe usted que es un privilegio ser varón? Varón es un término sumamente importante. Ser varón significa responsabilidad. Ser varón significa protección. Ser varón significa liderazgo. Todo eso nuestra imagen lo representa. La primera gran obra que Dios hizo, la gran obra, porque hizo muchas otras, pero la gran obra que Dios hizo fue crear un varón, fue crearte a ti y a mí. Pero ese primer varón tenía algo muy peculiar. Fue hecho a la imagen y semejanza del Señor. Esto obviamente que viene acompañado de privilegios, porque es un privilegio ser varón, pero también venía acompañado con grandes responsabilidades, grandes responsabilidades. Esta noche para mí es un privilegio compartir con ustedes una verdad que es el ancla y es el ancla de nuestra esperanza y es el consuelo en la tormenta. ¿Cuántos tienen tormentas hoy? Que están luchando, que están en medio de una tormenta. Pero, mire, usted conoce la historia de esa barca donde se subieron los apóstoles y el Señor. Y que cuando iban cruzando el mar, el lago, vino una gran tormenta y empezaron a levantarse olas y viento y bueno, todo esto trajo temor a los discípulos. Pero se les olvidó que su barca no se podía hundir, porque ahí iba el Señor. Y si el Señor está en tu barca, no se va a hundir, no te vas a hundir. Pero es importante que esté en tu barca, no que esté en la barca de tus amigos, no que esté en la barca de tu papá, no, que esté en tu barca. Eso es lo importante. Él es nuestro consuelo en medio de las tormentas. Él es quien nos consuela. Yo he titulado a la plática de esta noche, Un hombre en las manos de Dios. Y créame que cuando uno piensa un hombre en las manos de Dios, podemos estar seguros o podemos pensar que no hay nada más seguro, no hay nada más transformador, no hay nada más lleno de propósitos que estar en las manos de nuestro Creador. No hay una posición más segura, no hay tampoco un destino más glorioso, no hay una paz más profunda que saberse que estamos en las manos de Dios. La paz de Dios es invaluable. La paz de Dios es más valiosa que cualquier propiedad o cualquier tesoro o cualquier cosa que nosotros pudiéramos tener.
Estar en las manos de Dios es recibir amor, es ser guiados en su sabiduría, por su sabiduría y sostenidos por su poder. Yo quiero empezar acerca de la soberanía de Dios y la fragilidad humana. Desde el principio de los tiempos de la humanidad, desde el principio de todo lo que fue creado, los hombres han buscado seguridad y significado. Dos cosas importantes: seguridad y significado. Seguridad de que no nos falte nada. Y para eso pues trabajamos y tenemos en nuestra cultura lo que nos da seguridad son las riquezas, un buen trabajo, una buena casa, vivir en una buena zona, etcétera. Y significado. El significado es lo que luego decimos ser alguien. Yo quiero ser alguien. La humanidad lo ha buscado, pero estamos en un mundo de constante cambio. También un mundo de incertidumbre y de desafíos, donde la pregunta es: ¿dónde puede una persona encontrar un ancla inamovible? ¿Usted sabe para qué sirve un ancla? Un ancla en el mar, incluso pues hay buques enormes y avientan anclas que son muy grandes y llegan al fondo y no se puede mover, no se mueve el barco. Parece que está moviéndose, oscilando, pero no se mueve, no se cambia. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos la fragilidad de la vida. La vida es algo frágil. La enfermedad, la pérdida de la salud, la vejez, la muerte. Hoy hay un chat de pastores, de todos los pastores de Casa de Oración, y la esposa de uno de ellos subió y estuvo aquí esta semana. Se fue, estaba de vacaciones ella o esta pareja, se fueron a su ciudad y hoy ella subió una petición: por favor oren por mi papá porque le han detectado cáncer. Qué frágil es la vida. No saben cuándo llegó y no saben en qué estado de avance va. Y ante estas circunstancias de estar en un momento de felicidad, de alegría, de convivencia, de quietud, viene la prueba y viene algo que nos hace vulnerables, que altera nuestros planes, y esos planes, muchos planes que teníamos se desvanecen y nuestras fuerzas flaquean, nuestras expectativas se empiezan a derrumbar y todo sucede en un instante, cuando menos pensamos. La historia de la humanidad es una de intentos por controlar el destino. La historia de la humanidad y de los hombres están tratando de asegurar su propia existencia, pero siempre volveremos a la misma realidad. Somos finitos, somos limitados y somos profundamente vulnerables. Sin embargo, en medio de esta fragilidad, la Biblia nos presenta una verdad gloriosa y libertadora. Hay un lugar donde el ser humano encuentra seguridad absoluta. Hay un lugar donde se pueden cumplir los propósitos eternos del Señor. Y este lugar son las manos de Dios. No hay un lugar más seguro, no hay una posición más privilegiada, no hay un destino más glorioso, tampoco no hay una paz más profunda que cuando estamos en la presencia de Dios, porque ahí encontramos amor, encontramos paz, encontramos estabilidad, encontramos sabiduría y especialmente somos sostenidos por el Señor. Cuando nosotros pensamos en ¿qué es estar en las manos de Dios? Yo estaba pensando,
cuando estaba preparando este tema, decía, ¿cómo poder enseñar de una manera que todos pudiéramos entender lo que significa, lo que es estar en las manos del Señor? Buscando ahí, el Señor me llevó a Jeremías 18:6. Es un pasaje que tal vez lo hemos leído muchas veces, pero que cobra vida cuando nosotros mismos nos ponemos en esa posición. Dice así Jeremías 18:6: He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Mire, esta es una profecía que está diciendo el profeta Jeremías. Y está hablando el Señor y dice, Él es el que pone el ejemplo. Dice, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Y nosotros tenemos muy claro y podemos entender mucho, porque aquí cerca tenemos un pueblo que es netamente alfarero. Y nosotros sabemos cómo, y hemos ido a ver cómo se hace este proceso cómo trabaja el alfarero. El alfarero trabaja con barro. El barro es es tierra, es lodo, y no tiene ninguna forma. Cuando llega a la rueca, una rueda, no tiene ningún valor en sí mismo. Hace algunos años mi esposa me dijo que ella quería una vajilla de ahí, de este lugar, y fuimos a ver unas y estaban hermosas y tenía muchos artículos, platos y jarras y vasos y bueno. Entonces, yo me emocioné, estaba hermoso eso, y yo le dije al vendedor, oye, ¿cuánto cuesta? Estaba acomodado ahí en el aparador, y cuando me dijo, le dije, no puede ser tan caro. Le dije a mi esposa, vente, vámonos a comprar unos jarritos de esos, también de barro, pero sin tanto garigoleo y tanta obra de arte. Carísimo, mi hermano. Pero cuando llega a las manos del alfarero, cuando llega a la rueca, no tiene valor, no tiene forma. Pero el alfarero con manos expertas y un propósito en su mente, eso es importante, un propósito en su mente, lo empieza a moldear. Y muchas veces los que están a su alrededor no saben lo que va a hacer, no saben lo que va a aparecer. El único que sabe lo que vas a hacer es el alfarero. Él lo tiene en la mente. El alfarero lo moldea, lo amasa, lo centra en la rueca y con paciencia, fíjese bien, con paciencia y con precisión le da forma, le va dando forma, le va dando forma. Muchas veces el alfarero debe deshacer lo que ha hecho si encuentra un defecto en el objeto, en la vasija que esté haciendo. Y encuentra un defecto porque no es lo que él tiene en la mente, no está satisfaciendo su imagen, lo que él quiere formar, y lo destruye, lo deshace, pero no lo tira, sino que vuelve a empezar el proceso, a levantarlo, lo vuelve a empezar, lo que él ha hecho, lo que está en su mente. Su objetivo, el objetivo del alfarero siempre será crear algo hermoso y útil. Les decía que el alfarero tiene en su mente un propósito, y así somos nosotros en las manos de Dios. Así eres tú, mi hermano. Dios tiene un propósito. Él es el alfarero supremo, y nosotros somos como el barro. Y bueno, hay diferentes tipos de barro, ¿verdad? Hay uno más claro y otros más morenos, pero al final siguen siendo barro, seguimos siendo barros, ¿sí? Y antes de que naciéramos, cuando éramos una masa, imaginémonos que
que yo soy ese pedazo o ese lodo que llega a las manos del alfarero, y él lo empieza a ver, ve el color, ve la textura, y empieza a pensar en su mente, ¿qué va a hacer con ese barro? Antes de que nosotros naciéramos, dice la Biblia, que Él ya nos conocía. Pero al mismo tiempo que ya nos conocía, también Él ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Parece que el propósito es el mismo, pero cada uno de nosotros somos particulares en nuestra forma de vida, en nuestros pensamientos, en nuestros gustos. A veces coincidimos. A todos aquí parece que les gusta, pudiéramos pensar que como somos mexicanos, a todos nos gusta el pozole. Sin embargo, hay quien no le gusta el pozole. ¿No me cree? Levante la mano a quien no le gusta el pozole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mire, somos muchos. Aunque somos mayoría los que sí nos gusta, hay algunos raros, ¿verdad? Que no les gusta el pozole. Dicen que los mexicanos, a todos nos gusta el chile, amén. Sin embargo, hay algunos que no les gusta el chile. Levante la mano los que no les gusta el chile. Mire, también hay. Y podemos pensar que, ¿cómo es posible que no les guste? Sí es posible. Y aquí están las pruebas. Todos parece que somos iguales, todos somos hombres, pero Dios nos hizo de una manera muy particular, donde pudiéramos encontrar las diferencias que tenemos unos de otros. Sin embargo, cuando Él nos conocía desde la eternidad, también Él tenía un propósito para cada uno, porque Él veía en nosotros un potencial, el potencial que hay en tu vida. Y muchas veces los demás ven el potencial que nosotros tenemos, y los únicos que no lo vemos y no lo queremos reconocer somos nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los demás nos dicen, es que tú eres muy inteligente, y tú no te la crees. Te dicen, bueno, a mí me decían cuando estaba en tiempo de ser estudiante, me decían, mira, tú eres muy inteligente, ponte a estudiar y rápido lo vas a lograr. Sí, tienes inteligencia para ser un superdotado. Pero yo era muy flojo. Yo era muy flojo. Hace unos días estaba con un estudio bíblico que tenemos, y uno de los grandes problemas que tenemos los latinos, o por lo menos los que yo conozco de aquí de la comunidad, no sé de otros lugares, pero de aquí, de nuestra ciudad, la gran mayoría, cuando estudiamos, cuando somos estudiantes, nos conformamos con pasar de panzazo. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos se conformaban con pasar de panzazo? Yo era uno de ellos. Todos raspados de la panza, pero nos sentíamos así como que, híjole, ya la hice. Un 6, y tú lo veías como que si fuera un 9, lo volteabas. Pero era un 6. Son pocos los que se esmeran, se esfuerzan por tener un 10, por ir al 10. Pero lo que es la gran mayoría, y que pensamos que no, el 10 es para unos cuantos, no, eso es vanidad. ¿Alguna vez escuchó eso? No, eso es vanidad. Y luego los cerebritos, pues diario pensábamos y decíamos que son unos nerds y son unos esto, y los segregábamos, les hacíamos bullying. Pero la verdad, mis hermanos, que ese debería de haber sido
nuestra meta. No conformarnos con pasar de panzazo. Estar en el nivel más bajo. Mira, Dios ve en ti una gran, porque Él lo puso, una gran capacidad. Dios te puso una gran capacidad para liderar, para trabajar, para pensar, para crear, para grandes cosas. Y nosotros nos conformamos con poco. Con poco nos conformamos. Sin embargo, en sus manos nosotros somos moldeados. Él ve un gran potencial en nosotros que miren, muchas veces nosotros solamente vemos nuestras debilidades y nuestros fracasos, y ahí estamos lamentándonos todo el tiempo. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, cuando nos ponemos en sus manos, Él empieza a hacer algo importante en nosotros. Empieza a cambiarnos. Este proceso de moldear nuestras vidas, no es cómodo. No es cómodo. Cuando Dios está tratando con nosotros, nos sentimos incómodos, nos duele. La presión es intensa. Los momentos de prueba, las dificultades, las pérdidas, incluso nuestras propias equivocaciones son parte de ese proceso. En esos momentos, cuando el alfarero está ejerciendo la mayor presión, él está eliminando las impurezas para que esa vasija sea fortalecida y pueda servir y pueda ser útil para lo que el alfarero está pensando. Puede que duela, puede que no entendamos el por qué, pero es crucial recordar que cada aprieto en el que estamos o hemos pasado, cada valle de problemas, de lágrimas que hemos atravesado, tiene un propósito en las manos del alfarero y tiene un propósito en las manos de Dios, ejerciendo esa presión en nuestra vida, porque Él quiere que cambies, porque Él quiere que seas diferente. En Romanos 8:28, miren lo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos está llamando. Dios nos ha llamado. Y Él tiene propósitos. A los que Él ha llamado tiene propósitos. Y Dios nos llama a todos, a todos. El llamado es para todos, no es para algunos cuantos. Dios no excluye a nadie, pero unos cuantos son los que atienden el llamado. Son los que buscan a Dios. Un hombre en las manos de Dios es un hombre en constante formación. El alfarero no toma el barro para dejarlo así, para abandonarlo, para decir, pues lo estaba haciendo, pero ya no me gusta y ahí lo dejo. No, el alfarero siempre va a formar algo, porque el barro, ese lodo que parece que no tiene valor, para el alfarero es valioso. El alfarero sabe que si logra el propósito que él tiene en la mente, va a tener una vasija de gran precio, una vasija por la cual se pueden pelear. Hace como 2 años fui invitado a una subasta. Yo nunca había ido a una subasta y me invitaron a una subasta para fines benéficos, y yo llevaba mis 500 pesos. Y yo dije, a ver qué pesco. Pero más que nada iba por un compromiso. Me sentía comprometido a ir. Y yo dije, por lo menos voy a hacer acto de presencia. Y estaba ahí en esa subasta. Y estaba todo lo que se iba a subastar, estaba a la vista antes de iniciar la subasta. Entonces yo anduve recorriendo unos cuadros horribles y había unos bordados muy bonitos, y yo decía, qué hermosos están. Y llegué ante un jarrón de barro negro, hermoso.
Yo la vi y dije, no, qué hermoso está eso. Y yo dije, voy a pujar por por ese voy a pujar. Había muchas otras cosas, pero empezó la subasta, inició y empezaron ahí que este cuadro, yo lo veía y decía, no, yo ese cuadro no daba ni un 5 por él, está re feo. Y así, y mire, le metían dinero. Y yo estaba sorprendido, y yo decía, ¿cómo las cosas feas? Pero tenían un nombre que lo hizo fulano, estaba la firma. Y cuando llegan al jarrón, yo estaba orando, Señor, que no le guste a nadie. Pero realmente estaba hermoso, era algo hermoso, mis hermanos. Entonces, que empieza la puja. Vamos a partir de 5,000 pesos. Y ya con eso yo dije, pues descartado. Y empezaron 5 y por allá, ¿quién da más? 10. ¿Quién da más? 15, 20, 50, 60. Yo dije, están locos estos. Se fueron hasta 100,000 pesos. Usted se puede imaginar que un jarroncito de barro negro pudiera costar tanto. Pero el alfarero, cuando lo hizo con una dedicación, con una inteligencia que le dio valor a algo que no tenía valor. Cuando Dios trabaja en la vida de un hombre, es así. Le da valor a algo que todo mundo, incluso muchas veces hasta la persona, piensa que no vale nada. Pero Dios ve en cada uno un potencial tremendo. Lo que las personas consideran que no, yo no valgo nada, Dios te dice, espera, tú vales mucho, eres muy valioso. Yo te formé, pero a veces ese moldeo es incómodo, es doloroso. Las pruebas, las dificultades, las frustraciones, nuestros propios fracasos serán las herramientas que Dios use para quitar las impurezas de tu vida. Esas pruebas, esas circunstancias, ese dolor, eso que tú estás pasando, Dios lo puede usar para ablandar un corazón endurecido. Y los hombres, la mayoría de los hombres, nos caracterizamos por tener un corazón duro. Somos duros. Pero Jeremías, la palabra que Dios le da a Jeremías nos recuerda lo siguiente: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Sigue diciendo, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Dice, ¿acaso yo no podré hacer una obra perfecta como el alfarero de tu vida? ¿Será imposible para Dios? Tal vez en esta noche estés pasando por un momento difícil. Tal vez sientes la presión de las circunstancias que estás viviendo. Pero quizá, ¿nunca te has puesto a pensar que quizá Dios te está moldeando? Quizá Dios quiere quitar de tu vida aquello que te impide ser la persona que Él quiere que tú seas. Él quiere quitar esa dureza de tu corazón. Él quiere quitar ese orgullo que hay en tu vida. Él quiere transformarte en una persona, porque mira, cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios no es orgulloso. Muchos de nosotros somos orgullosos. Dios no tiene un corazón duro, Dios tiene un corazón amoroso y misericordioso. Y nosotros nos hemos alejado mucho de la imagen que Dios tiene.
Hemos adoptado una imagen de hombres duros, intransigentes, voluntariosos. Pero Dios no quiere eso. Y muchas veces Dios te pone en la prueba. Te pone ahí para ser moldeado. Dios quiere moldearte. Permitir que Dios nos moldee significa rendir nuestra voluntad a Él. Significa confiar en Él. Señor, yo no sé qué quieres hacer de mi vida, pero yo voy a confiar que tú vas a hacer algo hermoso de mi vida. Y cuando tú piensas, no, los hombres no debemos ser hermosos. Hey, espérame. Dios te ve como algo hermoso. Pero yo soy hombre, eres hermoso. Acéptalo, Dios te ve como algo hermoso. Y para nosotros ese término, pues puede pensar que soy débil, que soy, que no tengo carácter. No se refiere a eso. Someternos a ser moldeados por Él, confiar en Él, significa que confiamos en que su sabiduría es superior. Someternos a su voluntad, cuando incluso no lo entendamos, no entendamos el por qué estoy en esto. Y ahí viene un proceso de rendición y un proceso de fe, que la verdadera belleza de Cristo nos va a transformar. Dios quiere que tú seas a la imagen de Dios. Y tú pregúntate si lo que tú eres y la imagen que tú sabes que hay dentro de ti se parece a la imagen de Dios. Hay una seguridad inquebrantable estar en las manos de Dios. En primer lugar, y quizá el inmediato consuelo de estar en las manos de Dios es encontrar seguridad. Porque vivimos en un mundo incierto, donde el miedo, la ansiedad, la desesperación, la desilusión, la desesperación son compañeros constantes de muchos. Y yo sé que aquí hay personas que no pueden dormir porque tienen temores. Y no es que le tengan temor a la muerte o que le tengan temor a la oscuridad. No, tienen temor, ni siquiera saben a qué tienen temor. Algunos tienen ansiedad. Estaba hablando con un varón y me habló por teléfono y me dijo: oye, necesito tu ayuda. Dije: ¿de qué se trata? Es que mi esposa está pasando por un proceso de ansiedad. Está muy ansiosa y le pegan unas crisis que no sé ni qué hacer, y ya ha pasado mucho tiempo y estoy cansado y no sé qué hacer. Dime qué hago. La solución es la misma para uno, para un problema, y para el otro, y para el otro, y para el otro. La solución es la misma. Busca a Dios. No hay pastillas, no hay inyecciones para que se te quite eso. En los problemas en el alma, en el interior, el único que puede tratar y dar paz es el Señor. La Escritura nos enseña que el único refugio inexpugnable, el único refugio seguro es estar en las manos del Señor. El Salmo 31:15 declara con una autoridad reconfortante: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Qué declaración tan poderosa. Qué declaración tan confiable. Qué declaración tan llena de esperanza. En tu mano están mis tiempos. Esto significa, o esto no significa que somos títeres sin voluntad.
sino que la soberanía de Dios prevalece sobre todas las cosas cuando nosotros empezamos a entender esto. Nuestros tiempos, hablamos de nuestros tiempos. Nuestro nacimiento estuvo en las manos del Señor. Nuestra muerte está en las manos del Señor. Nuestros éxitos y fracasos, nuestros encuentros, nuestras despedidas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, no son cosas que llegaron al azar ni que se van a dar al azar. No están en manos de la fortuna, ni siquiera están en manos de nuestros enemigos. Tampoco de nuestras propias limitaciones. Están en las manos del Creador, de quien me creó, de quien ha creado los tiempos, el soberano de la historia. En Él descansa nuestra vida. Reconocer esto nos libera de la ansiedad que paraliza. Si nuestros tiempos están en sus manos, podemos descansar en la providencia de Dios, sabiendo que Él obra todas las cosas para nuestro bien. Eso dice Romanos 8:28, que todas las cosas obran y suceden para nuestro bien. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios comete errores? ¿Usted cree que Dios comete errores? ¿No? Sus planes son perfectos. Job 42:2 afirma lo siguiente: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esta verdad nos permite enfrentar el futuro con confianza. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Él hizo cosas increíbles que nadie ha podido hacer. Abrir un mar y permitir que pasara por ahí una gran multitud. Alimentar a una gran nación en medio del desierto. Que surgiera agua de una roca. Bueno, usted conoce todo eso. Darle de comer a una multitud con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Cosas que nadie ha podido hacer. Cuando nosotros entendemos esto, yo conozco que todo lo puedes, pero es necesario que lo conozcamos. Porque no solamente es hablar y decir como clichés, sino realmente conocer y entender y creer que Él lo puede todo. Y también que no hay un solo pensamiento que Él no conozca, que se puede esconder de Él. Cuando yo entiendo esto y creo en esto, mi confianza debe de ser diferente, porque aunque no sepamos lo que va a suceder, yo no sé qué va a suceder mañana, pero Él sí. Y Él es soberano y Él es sabio y Él no se equivoca. La Biblia habla de un buen pastor, de un pastor. Jesús es el buen pastor. Este concepto, esta historia nos da la promesa más clara de la seguridad en sus manos, de estar en sus manos. El buen pastor, en Juan 10:28 lo podemos leer. Él declara ahí lo siguiente: yo les doy vida eterna, hablando Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Fíjese, estar en las manos del Señor es una seguridad, es como estar en un búnker. Nadie te puede arrancar de ese lugar. Mi Padre me las dio, es mayor que todos. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un doble candado: estar en las manos de Jesús y estar en las manos del Padre.
Una doble garantía. Una garantía de seguridad. Estar en las manos de Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros. Y estamos también en las manos del Padre Todopoderoso, Creador del universo. Nadie, ninguna fuerza, ningún principado, ninguna potestad, ninguna circunstancia, ni siquiera Satanás nos puede arrebatar de ese lugar privilegiado. Pero necesitamos estar ahí. Un hombre en las manos de Dios no es un hombre estático. No está ahí esperando que las cosas sucedan. No, un hombre en las manos de Dios es un hombre en movimiento. Es un hombre que siempre está buscando el cambio de su vida. Él sabe lo que tiene que cambiar. Yo le preguntaría hoy en esta noche a ustedes, ¿acaso alguien no sabe en qué tiene que cambiar? Todos sabemos que tenemos que cambiar. Todos sabemos que debemos de dejar. Todos sabemos que hay cosas que no podemos seguir con ellas. Hay cosas que están afectando nuestra vida, están afectando la relación matrimonial, están afectando la relación familiar, están afectando las relaciones en el trabajo, están afectando las relaciones con nuestros amigos, están afectando nuestra relación en todo. ¿Por qué? Porque tú estás afanado, aferrado a que así naciste y así te vas a morir. El alfarero no toma el barro para dejarlo ahí, abandonarlo a la deriva. Lo moldea. Y a veces el alfarero le pone una presión para darle una forma caprichosa. Usted ha visto unos jarrones que en la parte de abajo está redondita y luego tienen un tallo así muy largo. Pues ese tallo así largo lo hizo con presión. Presionó y estuvo levantando. Ese proceso de moldeo no siempre es cómodo. A veces eso implica que muchas veces Dios va a romper nuestros viejos moldes, nuestros esquemas mentales, muchas veces nuestras limitaciones mentales, nuestros esquemas pecaminosos, nuestros hábitos destructivos, nuestra manera de hablar y de tratar a los demás, a las personas que amamos. Porque el asunto aquí es que con quien más nos ensañamos es con las personas que amamos y que están cerca de nosotros. El propósito de Dios es la transformación. El propósito del alfarero es la transformación. El objeto de todas esas circunstancias que hemos estado viviendo no es hacernos sufrir solamente. Dios no se goza con el sufrimiento de los demás, no. Dios no se goza con la enfermedad o con la tristeza o con la separación de las personas. Dios no se goza con eso, pero Dios nos hace sufrir porque tiene un propósito de transformación de la vida de las demás personas. Porque Él quiere hacernos a su imagen. Y la imagen de Dios, yo no sé si has pensado que Dios pueda tener algún mal pensamiento, o que Dios tolere cosas que nosotros sí toleramos y vivimos con ellas. Porque dice la palabra de Dios que Dios es santo, santo, santo. Y Dios quiere transformarnos a su imagen. Romanos 8:29 dice:
que nosotros fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos creó desde la eternidad, lo pensó, que íbamos a nacer y que el propósito de nuestra vida, mire, el propósito de nuestra vida, y si lo vemos, hay dos formas: tu propósito y el propósito de Dios. El propósito de los hombres es ser famosos, ser ricos, ser poderosos. El propósito de Dios es uno, solamente: que seas a la imagen de Dios, que tenga la imagen de Dios. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Mire, todos los que somos cristianos y tenemos algunos años siendo cristianos, yo quiero pensar que eres diferente de cuando llegaste a los pies del Señor, que eres diferente. Él nos llamó con un propósito: que seamos perfeccionados día con día hasta el día de Jesucristo. Ser perfectos. Pero hace algunos años había un matrimonio que continuamente venía a consejería, y el gran problema era él. Ella era una mujer que amaba a Dios y que buscaba a Dios y que empujaba al esposo, y el estarlo llamando a esta mujer al esposo, a él no le gustaba, y él estaba metido en grandes problemas. Veía pornografía, iba con prostitutas, hablaba mal, tomaba, la golpeaba, pero era cristiano, un cristiano muy sui generis, ¿verdad? Y entonces venían a consejería, y la queja de ella era: pastor, es que mi esposo no cambia. Y él decía: pastor, yo estoy intentando, pero me cuesta trabajo, pero ya no soy el mismo de hace 6 meses que vinimos. Estoy caminando poquito a poquito. Y yo le decía: bueno, pudiera ser que eso sea un logro, pero no es lo que Dios quiere, porque tú puedes hacer más. Es que yo quiero que Dios me quite el hábito de ver pornografía. Le dije: pero es que no es así. O sea, lo que tú tienes que hacer es apagar tu computadora. Pero eso es lo difícil, pastor. Le dije: pero Dios no va a venir a apagártela. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que tener la convicción de cambiar, de ser menos agresivo, de ya no ser agresivo, de hablar de otra manera, de ya no juntarte con esos amigos, de ya no hacer aquello, de ya no ofender a tu esposa, de ser cristiano, de querer agradar a Dios. Permitir que Dios nos moldee significa rendir nuestro propio control, rendir nuestra voluntad y confiar en su sabiduría. Aunque no entendemos, yo quiero confiar en que tú me estás guiando a esto. Pero es que tu esposa no cambia. Pero no estés esperando que ella cambie. Dios está esperando que tú empieces a cambiar, que tú empieces. Y mire, como varones, nosotros tenemos que iniciar los procesos de cambio en nuestra vida. Y esto traerá consigo el proceso de cambio en nuestra familia. Así es. No, primero que cambie ella. No, tú tienes que cambiar primero. Hay reglas. Fíjese, hay reglas entre los que no conocen a Dios y dicen: no, primero las damas. Le das el privilegio de ser primero. Cuando hay un peligro, sale el hombre. Cuando se trata de esto, el hombre primero. Pero cuando se trata de cambiar, no, primero ella. ¿Por qué? Una vez que la vasija ha sido formada y cocida,
está lista para ser utilizada. Un hombre en las manos de Dios no solo está seguro, está siendo formado y también está siendo preparado para ser un instrumento en los propósitos divinos de Dios. Dios no moldea por caprichos y sin un propósito sublime. Dios no hace una vasija y al final dice: ¿y para qué servirá esta vasija? No. Dios, desde que está formando, desde que tú naciste, Dios ya sabía, Dios ya tenía en mente lo que Él quería que tú fueras. Y quiero decirte que no es lo que tú eres, lo que Dios tiene en su mente. Dios tiene propósitos más elevados. Dios quiere que tú vayas al siguiente nivel. Dios quiere que no te conformes con pasar de panzazo. Mire, también en el cristianismo hay un nivel de cristianismo básico. ¿Cuál es este? Que ser salvo. Es el nivel más bajo. El que cree en el Señor será salvo. Yo creo en el Señor y ya con eso ya soy salvo. Ese es el nivel más bajo. Pero Pablo dice que aspiremos a las cosas elevadas, al más alto nivel. Y yo no estoy hablando de que seas pastor, o que seas un profeta, o que seas alguien de renombre. No, que tú seas un hijo de Dios que viva de acuerdo a lo que Dios nos llamó, a la vida que Dios nos llamó. En Efesios 2:10 lo expresa de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos hizo a cada uno de nosotros porque somos hechura suya, porque salimos de las manos del alfarero, porque Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros, porque Él quiere que tú seas un instrumento en sus manos de buenas obras. Y ya que las preparó, que tú las entiendes, dice que Él quiere que tú andes en buenas obras, haciendo buenas obras. Y yo te pregunto, ¿tú estás haciendo buenas obras en tu familia, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos? Dios te preparó para eso. Dios nos preparó para eso. Y cuando dice que anduviéramos en ellas, quiere decir que viviéramos haciéndolas día con día. Que sea un estilo de vida, que estemos honrando a ese pensamiento, esa formación, que sea un estilo de vida de nosotros, andar en ellas, vivir en ellas, haciéndoles. Esta es una gran verdad. Mis hermanos, no estamos aquí por casualidad. Y no me refiero a este lugar. No estamos en este mundo por casualidad. Tú no estás en la familia que tienes por casualidad. Tú no te casaste con la esposa que tienes por casualidad. Dios tenía un propósito. Dios tenía un llamado. Y ese llamado solamente lo podemos cumplir cuando nos abandonamos en las manos del Señor y dejamos y le decimos: Señor, aquí estoy, moldéame. Ay, pero es difícil. Moldéame. Estar en las manos del Señor tiene implicaciones, pero tiene bendiciones. A todos nos gusta hablar que nos hablen de las bendiciones. Si yo me pongo en las manos del Señor, ¿qué voy a recibir a cambio? Él te equipa con dones, con talentos, con habilidades. Él nos coloca en situaciones que
que nos van a dar gusto y nos hace rodear de personas para que nosotros podamos glorificar su nombre y servir a su reino. Ser un instrumento en las manos del Señor, que nosotros seamos el instrumento en las manos del Señor, puede significar ser un buen esposo, ser un testigo fiel en nuestro lugar de trabajo, predicar tal vez el evangelio en nuestra comunidad, vivir una vida que refleje la luz de Cristo. La grandeza del propósito de Dios no es nuestro propósito y no se refiere a que seamos vistos, a que queramos ser vistos por los demás y reconocidos, sino que la palabra de Dios se refleje en nuestra vida. El propósito que Dios tiene al estar en sus manos es glorificarlo. Isaías 43:7 dice: a todos los llamados en mi nombre, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo los formé y los hice. Tú eres ese hombre. Podemos encontrar, pensemos en la historia de David y de Goliat, un joven pastor aparentemente insignificante, pero en las manos de Dios derrotó a un gigante invencible. Pensemos en ese joven que llevaba unos pocos panes y peces y cuando fueron puestas en las manos del Señor Jesús, Él las multiplicó y alimentó a miles. Dios no necesita que tú seas rico, poderoso, inteligente o perfecto. Él solo necesita que tú estés dispuesto a ponerte en sus manos y Él te va a usar. Él te va a transformar. Él tomará nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras insuficiencias y las transformará en fortalezas. Tu debilidad Él la transformará en fortaleza. Tus incapacidades las transformará en capacidades poderosas. La Biblia nos muestra ejemplos de hombres que resistieron a estar en las manos de Dios. ¿Recuerdan a Jonás? Que huyó del llamado de Dios, que huyó del mandato de Dios, no fue obediente, se fue al lugar, Dios le mandó que fuera para allá y él se fue al lado opuesto. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? En el desierto, su pueblo escogido en el desierto se rebeló una y otra vez. Saúl, el primer rey de Israel, no obedeció, desobedeció el mandato divino. La resistencia a estar en las manos de Dios conduce frustración, conduce dolor, conduce soledad y la pérdida del propósito de tu vida. Es como cuando el barro se endurece. Mire, cuando el barro ya se endureció, ahora sí no sirve para nada. Cuando ya se endureció y agarró una forma que no era posible, no sirve y es desechada. Y muchos de nosotros sabemos que vivir fuera de las manos de Dios es vivir una vida frustrante, triste. La decisión de rendirnos a sus manos es un acto de fe. Es una decisión consciente y continua. No es una decisión que se hace una sola vez, es una decisión que se hace todos los días. Todos los días cuando tú te levantas y dices: Señor, quiero ponerme en tus manos, tú guíame en este día. Señor, dame dominio propio para reprimir mis deseos, mis debilidades, porque todos tenemos deseos, todos tenemos debilidades, todos tenemos malas intenciones y Dios conoce nuestras intenciones. Estar en las manos de Dios
demanda confianza absoluta. Creer que Él es lo mejor para nosotros. Incluso cuando el camino es oscuro, cuando no entendemos sus caminos, o cuando las circunstancias parecen adversas. En Proverbios 3:5 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate, confía en Jehová, dice. Confía con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No creas que tú eres más inteligente que Dios. No creas que con tu inteligencia vas a poder resolver problemas, que se necesita que Él esté con nosotros, que Él te dé sabiduría. Por eso es importante todos los días ponernos en las manos del Señor, ser obedientes, seguir sus mandatos, aunque sea difícil, aunque seamos impopulares, aunque se requiera un compromiso o un sacrificio personal. La obediencia es la expresión más tangible de que estamos confiando estar en las manos del Señor Jesús. Aquí hay una frase que el Señor dice en Juan 14:15. Es una pregunta que debe de hacernos reflexionar. El Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y si no los guardas, ¿qué quiere decir? Que no lo amas. ¿A cuánto les da gusto estar en medio de pruebas, de dificultades? ¿A quién le gusta ser corregido? ¿A quién le gusta la disciplina? Pero todo esto que acabo de decir formará nuestro carácter. Las pruebas formarán nuestro carácter. La corrección formará nuestro carácter. Las dificultades nos enseñarán a confiar en Dios. Santiago dice lo siguiente, en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Es decir, que las pruebas nos van a formar, y debemos de tener gozo cuando estemos en pruebas. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que dices: el Señor me está formando y voy a salir victorioso y voy a crecer, porque estamos en un proceso de perfección. La Biblia está llena de hombres que eran imperfectos, que tenían muchos defectos y que Dios los transformó. Noé, en medio de una generación corrupta, confió en las instrucciones de Dios y construyó un arca que salvó a su familia. Abraham fue llamado a dejar su tierra, su parentela, sin saber a dónde iba, pero confió en lo que Dios le estaba prometiendo y se convirtió en el padre de una multitud. Moisés, de ser un tartamudo, un pastor de ovejas literales, animalitos, fue transformado en el libertador de Israel. David, un joven pastor, el menor de los hermanos, fue ungido como rey y se convirtió un hombre conforme al corazón de Dios. Así dice la Escritura, a pesar de sus fallas. Pedro, un pescador impetuoso que negó a Jesús, fue restaurado y transformado y se convirtió en la columna de una iglesia, de la iglesia primitiva. Pablo era un perseguidor de la iglesia, y él perseguía a los apóstoles y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Estos hombres no fueron perfectos, como tú y yo no somos perfectos. Dios hizo algo hermoso con ellos, los transformó, pero ellos dejaron que Dios los transformara, se pusieron en las manos de Dios, y Dios logró el propósito que había pensado en ellos.
Mis hermanos, la vida en este mundo puede ser abrumadora, llena de desafíos, llena de problemas, llena de incertidumbre. Pero tú puedes tener una esperanza, tú puedes tener una roca firme, tú puedes tener un refugio seguro, tú puedes tener una fuente inagotable de propósito cuando estás en las manos de Dios. Ahí es donde encontramos seguridad ante el temor, ante las pruebas. Hoy yo te hago una invitación a reflexionar en esto que yo he estado hablando. Ser hombres tal vez es hasta renunciar a nuestros privilegios, el privilegio que tú tienes, porque nuestra cultura nos ha dicho que el hombre en la casa, el jefe, el padre, es al que hay que servir. Y la Biblia es contracultural. La Biblia dice que el que quiera ser el primero tiene que servir. Y ahí empieza la controversia. Fuimos creados con un propósito. Dios te formó a ti con un propósito. Dios te puso en una familia con un propósito. Y nuestros errores nos llevaron a desviarnos del propósito de Dios. Pero Dios nos ha traído a este lugar para hacernos reflexionar. ¿Qué es estar en las manos de Dios? ¿Cuántos hemos querido estar en un lugar seguro donde no haya pruebas, donde el temor no llegue porque estamos en un lugar seguro y no lo hemos encontrado? Pero sí hay un lugar seguro, sí existe ese lugar donde tú puedes estar ahí a pesar de las pruebas, sentirte seguro. A pesar de la adversidad, sentir confianza. Si hay un lugar seguro donde Dios te puede sacar, donde tú puedes salir de esa desilusión, de esa desesperación, de esa intranquilidad. Yo no sé cuántos han experimentado la paz de Dios. El Salmo que nos llama y que nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Qué palabras tan preciosas, qué promesa. Pero qué difícil es alcanzar y vivir en ese lugar. Acostarte en paz en medio de las pruebas y las circunstancias. Y cuando estamos en el sueño, estamos en las manos de Dios, porque mira, Él es el que controla nuestra vida. Él es el que controla nuestro tiempo, nuestra vida, el vivir y el morir. Yo no sé qué quieres ser tú. ¿Quieres estar en las manos del alfarero aunque duela? ¿Quieres decirle: Señor, moldéame, hazme una vasija de honra, hazme ese utensilio que tú tienes en mente? Yo no lo sé, yo no sé qué quieres hacer, pero tú eres el alfarero, yo soy el barro. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y piensa en eso. Piensa en su vida.
Piensa en sus circunstancias. Piensa en su labor de esposo, de padre, de hijo. ¿En qué proporción, en qué medida está cumpliendo? Tal vez está cumpliendo en el nivel más bajo, pero usted tiene que pensar en el nivel más alto, en la excelencia. Pero tal vez nos hemos equivocado. Y hoy necesitamos decirle: Señor, yo quiero estar en tus manos, en el hueco de tu mano. Moldéame, moldéame. Si tú anhelas eso, yo te voy a pedir que te pongas de pie y levantes tus manos y cantes este canto, no como un canto, no como una canción, sino como una oración, como una petición a Dios. Y en lo que tú estás cantando, no porque lo sabes de memoria, sino porque lo sientes de tu corazón, que nace de tu corazón, como una petición, como una promesa, como un clamor. Dile: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi orgullo. Aquí está ese corazón duro, lleno de tantas cosas que no te agradan. Aquí estamos, Señor, varones dispuestos a entregar, a buscarte. Su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Dile otra vez. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Castigo, Señor, vamos a decirle a Él. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, Jesús, cómo no voy a rendirme a ti. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. A Jesús, dile a Él.
castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Ahora dile a él: oh Jesús, cómo no, voy a rendirme a ti. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, un propósito eterno que creaste para mí. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, un propósito eterno me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Levanta tu voz para decirle juntos a él: aunque a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser. Tú eres perfecto, yo confío en ti. Sabes lo que haces, lo que es mejor para mí. Dile a él: no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno me creaste para ti. Dile: haz tu voluntad en mí. Díselo otra vez: haz tu voluntad en mí. Dile otra vez a Jesús: haz tu voluntad en mí.